Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Señor, damos gracias por darnos la oportunidad y un día más de vida de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le exaltamos, le damos todo el honor a nuestro Dios por tan grande privilegio de habernos convertido en sus hijos. Somos hijos por gracia, por su amor y damos todo el honor al eterno y poderoso Señor Jesucristo que nos salvó y nos redimió de la maldición del pecado. Mi nombre es Luis Alfonso Daza, soy al lado de mi esposa. La pastora Darlene Sánchez, un saludo para todos mis hermanos que están ahí escuchando. Para nosotros es un placer estar aquí, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Claro que sí, es un privilegio poder estar aquí reunido con miles y miles de oyentes que se conectan a esta hora, sus celulares, del televisor, del radio, de cualquier medio electrónico. Les saludamos, un abrazo a la distancia. Queremos enviar unos saludos a todas las personas que están en las montañas, los que están en los rincones de por allá de las veredas. Un abrazo, un saludo muy grande y esperemos que esta palabra sea de mucha bendición para todos los oyentes. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por esta mañana de bendición. Te pedimos que seas tú obrando, Señor, en cada uno de los corazones de los oyentes, Señor, que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de ellos, Señor. Bendícenos, Señor amado, y que esa palabra, Señor, dé mucho, pero mucho fruto, bendito Dios. Padre, no permitas que vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Reprendemos toda oposición del diablo y te pedimos, Señor, que sea tocando y transformando a cada una de las personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, el tema o el lema para el día de hoy es volviendo al llamado, y la cita bíblica que tenemos para el día de hoy dada por el Espíritu Santo es Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, amado esposo, esta es una cita bíblica que por lo regular nosotros siempre se la damos a las personas con las que queremos evangelizar y queremos presentarles al Señor. Y es una cita, digamos, que se vuelve un poco más como de los grupos de evangelismo, y creemos que es una cita que solamente se le daría a una persona que no conoce de Dios. Pero es interesante ver que en estos tiempos, amado esposo, hay mucho cristiano que tiene al Señor fuera de su corazón y que realmente no se ha dado cuenta que aunque se acercó a Dios y que en algún momento hizo la oración de fe, realmente dejó parado al Señor en la puerta y nunca abrió las puertas de su corazón. Y el Señor está parado allí. Quizá ese cristiano no siente la presencia de Dios, quizá ese cristiano no tiene una relación con Dios, quizá tiene todo el conocimiento que pueda tener, puede tener muchas cosas, pero de alguna manera u otra no siente que conecta con el Señor. Y una de las cosas que nosotros debemos de darnos cuenta es que tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón para poder que Dios entre en él y empiece a haber una relación con el Señor. Y la idea es que con la dirección del Espíritu Santo analicemos cada parte de este versículo. Claro que sí, amor. Mire que aquí dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esto es algo importante porque imagínese que no le está hablando aquí a la persona incrédula, no le está hablando aquí a la persona recién convertida ni nada, sino que le está hablando a la iglesia. Este es uno de los mensajes a las 7 iglesias y dice que él está a la puerta y llama y da una referencia de que si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y esto me pone a mí a pensar y es de que la iglesia, no el incrédulo, no el pecador, sino la iglesia, ¿en donde tenían a Jesús? Lo tenían en la calle, lo tenían afuera. Y aquí se le está hablando, como lo dije al principio, de una iglesia que Dios les habló. Tenían a Jesús afuera de la iglesia. Y es importante entender esto porque, como lo decías tú, hay personas que llevan años en el evangelio y ya viven una vida religiosa. ¿Y a dónde tienen a Jesús? Lo tienen afuera, no está adentro con ellos. Sí, es posible. Es interesante ver esto porque cuando nosotros aceptamos al Señor, muchas veces nos preocupamos por aprender, digamos, hábitos cristianos, pero no nos preocupamos por aprender realmente a tener una relación con el Señor y aprender a que lo primero que debe hacer un creyente
es abrir las puertas de su corazón y realmente dejar de entrar al Señor en su vida. Y Dios está allí en la puerta llamando y muchas veces uno dice, bueno, ¿dónde está Dios que no lo siento? Yo llevo tantos años en el cristianismo. O hay gente que lo más tremendo es que una vez estuvo adentro al Señor y por algún motivo lo sacó de su vida y lo dejó afuera. Y pasa que muchas veces en algún momento la persona tenía una comunión con Dios impresionante y hoy en día no siente nada, o sea, no tiene una capacidad de poder conectar con el Señor, realmente hasta incluso puede estar dudando de su propia fe, porque hoy en día hay cristianos y estamos en un tiempo en la iglesia en que tenemos que evangelizar a los de la iglesia. O sea, estamos en un tiempo donde no se está yendo todavía por la gente del mundo, porque los de la iglesia se quieren ir para el mundo y eso es algo que se está viendo mucho en las iglesias y es una deserción en cuanto a la incredulidad que hay en el corazón de muchos. Y es interesante ver que gran parte de eso puede estar sucediendo, es de que tenemos al Señor fuera de nuestro corazón. Y luego sigue la siguiente parte de este versículo que dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, es necesario aprender a entender que solo nosotros podemos escuchar la voz de Dios si inclinamos nuestro oído a la palabra de Dios y realmente hay en nuestro corazón un sentir de escuchar la voz de Dios. Estamos en un tiempo donde la gente quiere escuchar doctrinas humanas, pero no quiere escuchar realmente la palabra de Dios. Mire que inclinar el oído a Dios significa inclinar el oído al deseo de guardar sus mandamientos. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Estamos en un tiempo, esposo, donde la iglesia del Señor no desea escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios anima a que vivamos en santidad y en obediencia. Aquí dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Señor está llamando, Dios está llamando. Tú y yo, por cualquier medio, por cualquier parte, escuchamos la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Es la palabra del Señor. Él te dice, arrepiéntete. Inclusive, si lees los versículos anteriores, Él dice, arrepiéntete y sé celoso. Ese es uno de los mensajes, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, apartarnos del pecado. Esos mensajes pocos se oyen hoy en la iglesia porque se han cambiado muchas cosas de la iglesia, se han colocado unos sustitutos que ya no suplementan ni alimentan el espíritu, sino que alimentan en la carne y el alma. Y necesitamos entender de que Dios nos está llamando. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré. El Señor está llamando y está llamando a qué? A que nos santifiquemos, a que nos apartemos del mal, del pecado. Eso es abrirle la puerta al Señor Jesucristo para que Él entre en nuestro corazón. Y le está hablando a la iglesia, como lo dije al principio. Y déjeme, yo hago un punto de alcance aquí, amor, porque esto me hace recordar de Lucas capítulo 2, donde dice un título en la Biblia que dice, Jesús se perdió. Y resulta que Jesucristo estaba pequeño y dice que él, como a 3 días de camino, la mamá pensaba que estaba entre la multitud y resulta que se había perdido y ella regresó nuevamente y lo encontró en el templo. Hay gente que, ¿qué enseñanza me daba Dios con esto? De que a mucha gente, a Jesús ya se le perdió. Muchas personas, a muchos cristianos, ya Jesús no lo tienen adentro, se les perdió. Una cosa es que Jesús esté entre la gente y otra cosa es que Jesús esté dentro de mí. Sí, el Señor Jesucristo está en toda parte y está en la iglesia, pero otra cosa es que esté dentro de mí y dentro de mi corazón. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando yo le abra la puerta de mi corazón a la santidad, le abra la puerta de mi corazón a obedecer la palabra del Señor. Amén, esposo. Y es interesante entender algo, que el verbo se hizo carne y el verbo es la palabra. Y la palabra es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo es la palabra. O sea que si realmente yo quiero tener al Señor en mi corazón, yo tengo que tener y atesorar la palabra de Dios en mi corazón. Por eso dice, si oyes mi voz y me abres. Cuando nosotros inclinamos el corazón a escuchar la palabra de Dios, pues a través de la palabra de Dios vamos a tener el deseo de Dios
quiere en nuestra vida, qué quiere cambiar, qué quiere hacer con nosotros, y eso va a empezar a generar cambios. Pero para eso nosotros tenemos que inclinar nuestros oídos al Señor. Hoy en día hay un movimiento muy grande de personas que creen en el nombre de Jesús, pero desechan la palabra del Señor. Entonces ahí vemos que realmente hay una contradicción. No puede alguien creer en Jesucristo ignorando la palabra que ya ha sido dada por Él a nosotros. Entonces es importante entender que realmente yo puedo decir que he abierto la puerta de mi corazón cuando realmente yo he inclinado mi oído a escuchar la palabra de Dios atentamente para ponerla por obra, para realmente vivir conforme a ese mandato. Y cuando nosotros eso lo hacemos, viene la otra parte del versículo que dice, entraré a Él. Y empieza la presencia de Dios, la presencia de nuestro Señor a ingresar a nuestra vida, empiezan a haber cambios significativos, empieza realmente empezamos a tener realmente una relación con el Señor, empezamos a ser morada de Dios, empezamos a tener realmente una intimidad con el Señor, y eso va a ser manifiesto en nuestra vida, ya que vamos a empezar a ver en nosotros el cumplimiento de las promesas de Dios. Es importante entender eso, mis amados oyentes, porque cuando usted y yo leemos Juan capítulo 14, versículo 15, dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y si usted sigue leyendo más adelante todo ese capítulo de Juan, dice que cuando va a ser morada el Señor, el Padre y Jesús y el Espíritu en nuestro corazón, cuando usted y yo obedezcamos la palabra del Señor. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice la palabra, el 23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuándo viene la morada de Dios? Cuando usted y yo guardamos su palabra. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, guardemos su palabra, y entonces la presencia de Dios va a venir dentro de usted y de mí. Cuando hay una obediencia a la palabra, cuando obedecemos su palabra, va a venir la morada, va a morar, va a vivir, se va a quedar, hermano, en la presencia de Dios dentro de usted y dentro de mí. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra. Muchos dicen, yo quiero la presencia de Dios, pero tiene pecados ocultos, no perfecciona la santidad, no se descontamina y sigue haciendo las cosas mal. No va a venir la presencia nunca. El Señor te va a influenciar, te va a mandar personas para que cambies y todo, y está todavía a la puerta, pero para que Él entre, hay algo que usted y yo tenemos que hacer, es guardar su palabra. Amén, así Él. Y cuando Él entra a nosotros, es importante mirar que la presencia de Dios trae paz, trae gozo, trae libertad a nuestra vida. Y es interesante ver que uno por lo regular solamente deja entrar a su casa en la persona en la que confía, ¿no? Y es importante que nosotros miremos, hermanos, por qué nosotros en algunas áreas aún no confiamos en Dios y quizás no le hemos dado la libertad para que Él entre a morar en esas áreas a través de la obediencia a su palabra. A veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero no la cumplimos, no tenemos el deseo de colocarla por obra, sino antes más bien aprendemos la palabra para contradecir, para justificar el pecado que mora en nosotros y no para juzgarlo y para que sea erradicado. Entonces, mucho cristiano hoy en día no tiene paz, no tiene gozo, y una de las causantes de eso es que si Dios no vive en nuestro corazón, pues ese sentimiento de paz y de gozo va a ser inalcanzable para nosotros. Por eso es importante entender dónde tenemos nosotros al Señor, o lo tenemos parado fuera de nosotros, fuera de las puertas de nuestro corazón, o realmente nosotros hemos abierto nuestro corazón como debe de ser. Y lo más interesante que nosotros podemos aprender de esto es que sigue la siguiente parte del versículo y dice, y cenaré contigo. Esta palabra nos indica
que habla de intimidad, habla de comunión permanente con aquella persona que tiene al Señor en su corazón, tiene una confianza plena porque Dios mora dentro de él, porque Dios desde dentro le está dando confianza, le está dando ánimo en que todas aquellas cosas que puede estar pasando va a salir victorioso de ellas porque Dios está ahí con él. Y es importante entender eso porque solo esa intimidad con Dios viene a partir de que yo dispongo mi corazón y tengo el deseo pleno de guardar su palabra. Tremendo porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay personas que han oído la voz de Dios, pero no solamente oír la voz de Dios, oír la palabra del Señor, sino que debemos de abrir la puerta. Si usted y yo no abrimos la puerta, pues Dios no va a poder entrar, Jesús no va a poder entrar. Él es un caballero y él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie, Él da la información, Él te manda a las personas, te da la palabra, por medio de la emisora te habla, por medio del radio te habla, por medio de un celular te habla, por medio de predicadores te habla, pero Dios está tocando y tocando y tocando y tocando, pero la gente no le abre. Eso me hace recordar la otra vez que cuando las personas no eran cristianas o no son cristianas, llegan las personas predicando la palabra, le tocan la puerta y se hacen los unos a los otros, chito, chito, para que no vayan a abrir la puerta. Y el Señor está tocando, tocando y la gente oye el sonido del llamado, pero no abren la puerta. Eso es como algo que pasa en muchas personas. No, es verdad lo que dice el pastor, pero hay gente que ama más las cadenas que la libertad, porque cuando usted entiende, cuando usted ha escuchado la palabra y usted sabe lo que tiene que hacer, esa libertad requiere de una responsabilidad de mantenerte en esa firmeza. La palabra del Señor nos habla en Gálatas capítulo 5, dice la palabra del Señor, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Dios, Cristo te hizo libre, pero el estar firmes requiere de nuestra responsabilidad. Esa firmeza requiere de tú y de usted y de mí. Si usted y yo no nos mantenemos firmes, no vamos a poder estar en libertad. Cristo nos libertó, pero la firmeza es responsabilidad suya y mía. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Pues haciendo los ejercicios espirituales, diciéndole no al pecado, orando, ayunando. Eso va a hacer que usted y yo le podamos decir más fácil al pecado, no, a las cosas que a Dios no le agradan, no. Entonces esa firmeza la mantenemos usted y yo, es nuestra responsabilidad. Amén, así es. Y esa parte complementa la parte final del versículo y dice, y Él conmigo. Mire que nosotros para poder cenar con el Señor, nosotros también tenemos que tener disposición de sentarnos a la mesa con Él. Es importante entender eso porque hay veces que tenemos al Señor en el corazón, pero lo ignoramos. No tenemos el tiempo de estar con Él, sino de hacer otras cosas y de querer hacer otras actividades, pero no tenemos realmente una relación con el Señor. Si nosotros realmente queremos ver resultados en nuestra vida de creyentes, queremos ver las promesas de Dios cumplidas, pues nosotros tenemos también que tener una disposición de sentarnos a hablar con el Señor, de tener una comunión con el Señor, de que ya tenemos la palabra de Él, pero ahora esta palabra tiene que ser viva y eficaz dentro de nosotros, tiene que formarlo a Él dentro de nosotros y nosotros poder tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante reflexionar sobre algo, amado hermano, y es que hay muchas personas que no abren su corazón a Dios porque Dios siempre va a venir a nuestra vida y va a manifestar tres cosas muy importantes. Es que se va a manifestar como el Salvador, pero también como el Señor de nuestra vida y también como el Rey de nuestra vida. Abrir el corazón implica en que yo acepto a Dios y acepto su voluntad tal cual como Él desee aplicarla en mí. Eso es una de las maneras que las personas a veces dudan de abrir el corazón a Dios porque sabe lo que eso implica, que es realmente tener una disposición completa de aceptar la voluntad de Dios en sus corazones. Claro que sí. Bueno, mis amados oyentes, el tiempo en la radio es muy corto y damos gracias al Señor por estos minutos. Esperemos que esta palabra haya
sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. De verdad que me gozo, me da mucha alegría el poder compartir con ustedes este momento tan especial al lado de mi esposa. Mi nombre es Luis Alfonso Daza y mi esposa Darlene Sánchez, somos los pastores. Y para nosotros ha sido un placer poder estar con ustedes en esta media hora de mucha bendición. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. Dios les bendiga.